Tira. Limpia. Tapa. Gira. Todos los objetos que puedan acumular agua. Sin mosquito no hay dengue. Eliminemos todos los posibles criaderos. Desde el municipio, duplicamos nuestros equipos de control de criaderos y reforzamos el trabajo de limpieza en espacios públicos. Además, si tenés síntomas, ingresá a bahía.gov.ar y el bot Tera te dirá qué hacer según tu diagnóstico. También podés escribirnos por WhatsApp al 291-534-4099. En Bahía, al dengue lo combatimos entre todos. Capítulo de Mother Bay, donde vamos a intentar caminar el camino, valga la redundancia, de la sustentabilidad en nuestra ciudad. Sabemos que el pasado 7 de marzo ocurrió una inundación muy grande acá en Bahía Blanca, la vivimos todos, todas. Sin embargo, no sabemos muy bien qué pasó, los que no tenemos idea de cuestiones climáticas, ¿no? De por qué sucedió este evento que claramente no esperábamos. Para desandar un poquitito el por qué y tratar de entender qué es lo que estamos haciendo quizá para que se produzcan estos cambios climáticos, hay un estudio científico del que participaron muchísimos profesionales de distintas partes del mundo que se puede observar en la página web www.climameter.org, en donde justamente explica e interpreta este temporal que pasó el pasado 7 de marzo de este 2025 en nuestra ciudad de Bahía Blanca. Estamos del otro lado con Marisol Osman, que es climatóloga, investigadora del CONICET y de la UBA, y que participó de este mismo estudio para ayudarnos a desasnar estas cuestiones que tenemos en cuanto a dudas. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Bueno, Marisol, tenemos este estudio que está buenísimo, ¿no? Que se puede analizar para quienes no entendemos en cuestiones climáticas qué pasó. Sabíamos que estaba lloviendo, pero de repente algunos muy temprano ya se les había subido el agua a 1 metro de sus casas, a otros un poco después, en cuestión de minutos. ¿Cuál es el primer análisis que podemos hacer de lo que pasó el 7 de marzo en Bahía Blanca? Bueno, por un lado podemos mirar al evento en sí, la situación que ocurrió en Bahía Blanca, que fue bastante excepcional. Lo que sucedió fue, en general nosotros tenemos en Argentina pasajes de lo que llamamos frentes fríos, que cuando pasan dejan un poco de lluvia y después viene el aire un poco más frío y suele definirse como una especie de barrera invisible, ¿no? Pero que separa el aire más caliente del frío. Y cuando avanza deja un poco de lluvia y después viene el aire frío. La situación de Bahía fue un poco diferente porque ese frío no estuvo avanzando, sino que estuvo estacionario. Eso quiere decir que no se movió en ningún sentido. Entonces, ese efecto que suelen tener los frentes, que es traer lluvia, tuvo una persistencia en particular sobre Bahía, y lo que hizo fue que en muy poquitas horas lloviera muchísimo. Para poner algunos números, en general marzo suele ser típicamente un mes algo lluvioso en esa región, pero lo típico es que lluevan en total, en todo el mes, unos 70 milímetros. Y acá estamos hablando que en unas pocas horas tuvimos cerca de 300 milímetros en la estación que registra el servicio meteorológico. Y si tenemos que pensar cuántos meses necesitamos para tener 300 milímetros, en realidad son unos 4 o 5 meses de lluvia de Bahía que caen en un evento en particular de 6 horas. Claro. Y esa sería como una primera aproximación, decir, bueno, eso es lo que pasó. Ahora, vos mencionaste el informe que hicimos con Climameter, y ahí quisimos avanzar un poco más y tratar de preguntarnos, porque, digamos, venimos conversando, aprendiendo sobre el cambio climático, sabiendo de las consecuencias que puede traer, y siempre la pregunta cuando ocurren eventos con tanto impacto, sobre todo cuando tenemos también que lamentar muertes, es: ¿tuvo algo que ver el cambio climático y cómo? Entonces ahí lo que hicimos es agarrar y mirar como la historia de eventos en Bahía Blanca y tratar de buscar eventos que se parecieran al que sucedió ese día. En particular, se parecieran cómo. Lo que dijimos es, bueno, miremos qué pasa con la presión, ¿sí?, que se mide en la zona,
y comparemos cómo eran eventos parecidos en el pasado con una misma presión. Y tomamos 2 periodos, uno muy muy viejo, desde los 50 hasta mediados de los 80, y otro periodo más reciente, ¿sí? Desde mediados de los 80 hasta ahora. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que cambió, ¿sí?, en las condiciones en ese pasado más lejano respecto al pasado más reciente? Y ahí es lo que mencionamos en el informe. ¿Sí? ¿Qué es lo más significativo que cambió? Bueno, en los eventos más recientes estamos viendo que el viento en estas situaciones es un poquito más lento. Y fundamentalmente lo que vemos es un aumento de la lluvia que cae en los eventos más recientes respecto de los eventos anteriores. O sea, ¿Esto por qué está relacionado? previo a esta inundación ya se venía viendo que llovía mucho más de lo que habitualmente llovía en cortos periodos. Exactamente, exacto. En eventos parecidos ahora está lloviendo más y el viento era menor. Y eso puede estar también asociado con esta idea de que el frente que suele pasar con cierta velocidad, esta vez no lo hizo o no lo está haciendo tan fuerte. Claro. Entonces la combinación de un frente que puede hacer llover con más humedad en el ambiente, recordemos que estábamos en condiciones muy muy húmedas, eso puede dar lugar a más lluvia. Y es también lo que estamos viendo en los eventos más recientes. Pero una cosita más, porque uno podría decir, bueno, nosotros sabemos que cada verano es diferente a otro verano. No son todos iguales y hay condiciones naturales que hacen que todos los días sean diferentes entre sí. ¿No puede haber condiciones naturales que hagan que en los eventos más lejos llueva menos y en los de ahora llueva más? Bueno, analizamos esas condiciones naturales que suelen cambiar estas cosas y en particular en las que se reportan en la literatura, nosotros no vimos demasiada diferencia entre los eventos del pasado respecto de los de ahora. Pero sí sabemos que la actividad humana sí ha tenido un cambio importante y que la cantidad de gases de efecto invernadero que la atmósfera tiene en los eventos recientes no es la misma que la anterior. Entonces, todo esto sumado a lo que informa el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, se conoce como IPCC, ¿no?, que toda la región, en particular en verano, está experimentando un aumento de la lluvia y que ese aumento encima se da en eventos más cortos, o sea, quizás tenemos un aumento de la lluvia, pero además toda esa lluvia puede caer en menos eventos que antes. Apuntan todos a la misma dirección. El cambio climático está haciendo que estos eventos ocurran más seguido y que por ahí la lluvia que cae en el mismo mes sea un poco más, pero aparte concentrada en pocos casos. Y esto también un poco lo fue confirmando el Servicio Meteorológico Nacional, sacó un reporte y ellos midieron, ellos tienen con sus instrumentos, han podido medir las lluvias que caen por ahí en periodos de 6 horas. Y han notado que los 10 casos más extremos, 2 fueron asociados, por un lado, el evento del que estamos hablando, pero hubo una semana anterior donde también llovió muchísimo en pocas horas. Pero si uno se pone a mirar los otros 10 más fuertes, solo uno no ocurrió en el siglo XXI. Todos los demás ocurrieron en el siglo XXI. Claro, esto viene de la mano con lo que decías del cambio climático. Vos nombraste gases de efecto invernadero y demás cuestiones que por ahí nos remontan, no sé, al secundario, viste que estudiabas esto y pensabas claramente que estabas estudiando una materia y que era como lejano, ¿no? Si lo queremos bajar como, ¿qué es esto? Digamos, ¿cómo generamos esto en la diaria? ¿Qué es lo que estamos haciendo con acciones concretas para generar esto? Bueno, eso es interesante porque a veces hay un argumento de la gente que niega el cambio climático apelando a esto. Nosotros aprendimos que hay un efecto invernadero natural, ¿sí?, porque la presencia de dióxido de carbono siempre ha estado en la atmósfera, pero en el último tiempo, o sea, lo teníamos en concentraciones que lo que hacía era permitir justamente que la Tierra no fuera muy fría, que estuviera alrededor su temperatura promedio de unos 18 grados, permitiendo la vida junto con el oxígeno, la vida como la conocemos ahora. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Desde el comienzo de la revolución industrial y las sucesivas revoluciones industriales, la emisión de gases como el dióxido de carbono o el metano se ha incrementado. Entonces sus niveles se han incrementado.
Y hay algo que argumentan los negacionistas y dicen, bueno, pero es el mismo nivel que había hace miles de millones de años atrás. Sí, pero hay una gran salvedad y que marca mucho la diferencia, que es la velocidad en la que ha aumentado esa concentración en la atmósfera. ¿Sí? Si en las épocas geológicas justamente se tomaban millones de años para cambiar esas concentraciones, todos los sistemas se iban adaptando lentamente a los cambios que había producto de ese aumento. Ahora, estamos emitiendo una velocidad tan alta que eso no permite la adaptación de nuestros ecosistemas, por ejemplo, ¿sí? Y al hombre le está costando, pese a que cuenta con tanta tecnología, poder hacer frente a los cambios en el clima que provoca esta emisión de gases de efecto invernadero. Uh-huh. También suma en la situación, o sea, en el contexto en el que está Bahía, digo, ¿qué tiene alrededor? ¿Está en una región como particular que puede llegar a ser más propensa a este tipo de eventos? No sé, escuché así como que gente que decía no, porque en Sierra de la Ventana lo que viene de Sierra viene para Bahía. ¿Cómo es esa cuestión de los lugares que tenés alrededor y cómo afectan? Exactamente, nosotros cuando hablamos que ocurren estos eventos raros, estos eventos extremos y los impactos, hablamos como de una combinación de cosas. Si toda esta agua hubiese caído en una zona despoblada, no estábamos hablando de todo esto posiblemente. O si caía en el medio del océano, nadie iba a estar lamentándolo. Pero ¿qué pasa? Cae en una zona que encima tiene una configuración, ¿no?, de la ciudad quizás en una zona más baja, ¿no? Y el agua que incluso puede caer en otras regiones llega después ahí impactando. En este caso tuvimos la combinación de las dos cosas. Ya el agua sola que cayó en Bahía Blanca es completamente excepcional para lo que está acostumbrado Bahía Blanca que llueva. Pero si uno encima le suma esta componente, ¿no? Tenemos la sierra cerca, ¿sí? El agua que cae ahí después eventualmente va a llegar a la región. También estuvo lloviendo más al norte. Yo en particular vengo del sudeste de la provincia de Buenos Aires y mi pueblo también estuvo problemas, anegamientos, gente que tuvo que salir de sus casas y ser asistida. Toda la zona estuvo bajo muchas lluvias y en particular con muchas dificultades que se fueron acumulando, porque si recuerdan, la semana anterior ya había sido bastante complicada para ciertas regiones, entonces fuimos acumulando, ¿no?, eventos que pusieron bajo mucho estrés nuestras ciudades y las infraestructuras que hemos construido para vivir. Hablando de infraestructuras que decías vos, justamente, bueno, el canal Maldonado, que fue el que rebalsó, una de las cuestiones que hizo que más sectores rápidamente se inundaran, estaba construido un poco para justamente esto de que se pueda ir el agua por ese sector. Esto es muy viejo, pero tiene un porqué y una importancia, ¿no? No, exactamente, y por ahí el punto que estás marcando, esta idea de que es muy viejo, yo no conozco la historia del canal, pero posiblemente fue pensado para un clima que no es el que experimentamos hoy. Claro. Entonces, sabiendo, ¿no?, que el cambio climático es un hecho, que incluso si el día de mañana, o sea, mañana decimos no emitimos más, vamos a seguir sufriendo las consecuencias por un tiempo, porque estos gases que ya hemos emitido tienen un tiempo de vida en la atmósfera. Tenemos que pensar, bueno, perduran. La infraestructura que hoy tengo. O sea, perduran mucho tiempo, digamos, años, ponele. Sí, se van acumulando, sí, exactamente. Mira. Por eso, incluso dejando de emitir mañana, vamos a sentir un tiempo más su consecuencia. Pero entonces nos hace pensar, bueno, el clima no es el mismo clima cuando se construyó esa infraestructura en particular. Bueno, ¿qué cambió? ¿Mi infraestructura sigue sirviendo para esto o no? Bueno, es un momento quizás para empezar a revisar qué están haciendo en nuestras ciudades para adaptarse y mitigar el cambio climático. Y dejo una información importante, el IPCC, que ya lo mencioné, no solo construye sus informes completos, donde habla de las bases físicas del cambio climático, los impactos y la adaptación, sino que a veces elabora informes especiales tocando algún aspecto puntual. En estos momentos se está elaborando un informe especial con énfasis en el cambio climático y las ciudades. Entonces puede ser muy interesante para quienes tienen posibilidades y la obligación de administrar una ciudad, quizás tomar
lo que se está elaborando del IPCC como un insumo para el desarrollo de las políticas que permitan adaptarse al cambio climático.